versículos del 17 hasta el 31. Ahí es que nosotros vamos a estar en esta mañana. Y mientras seguimos con esta serie, el tema general que nosotros le hemos titulado a esta serie en Marcos es simplemente las buenas nuevas de salvación. Marcos capítulo 10, y vamos a estar en los versículos del 17 hasta el 31. Y es una historia que a lo mejor muchos de ustedes, si no la gran mayoría, la ha escuchado, que es la historia del hombre o el joven rico. Es muy interesante la conversación que este joven rico, este hombre rico tiene con el Señor Jesucristo, y cómo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lo guía a él a lo más necesario en su vida. Él vino con una percepción en su mente, en su cabeza. Él ya tenía algo formulado en su mente y en su corazón. Él pensaba que todo estaba bien, que todo lo que él había hecho, que todo lo que él venía haciendo estaba perfectamente bien hasta que comience entonces la conversación con Cristo. Y el tema o el título del mensaje en esta mañana es este: te costará. It will cost you. Te costará. Y así como vamos a ver con esta historia del hombre, del joven rico, que a él le costó prácticamente, literalmente, o le iba a costar literalmente todo, así también para cada persona, venir a Cristo va a costar todo. Mire los primeros versículos. Comenzamos en el versículo 17. Marcos 10, mire el versículo 17, como dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 18 dice, Cristo dice: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Otra traducción dice: solo hay uno que es bueno, y es solo Dios. Versículo 19, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato o no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Cristo le responde la pregunta a este joven rico. Muy interesante, porque justamente antes de este encuentro de Jesús y el hombre rico, justamente antes vemos y escuchamos el relato de cómo los niños querían venir a Jesús, y muchos de ellos estaban impidiendo que los niños vinieran a Jesús. Y mira el versículo 14, lo que dice de Marcos 10. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí, no los detengáis o no los impidáis, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. E inmediatamente viene entonces este joven rico y le pregunta a Cristo: ¿qué debo hacer? ¿Qué cosas yo tengo que hacer? ¿Qué es lo elemental para yo obtener el reino de Dios? En otras palabras,
podemos darnos cuenta aquí que este hombre pensó que era el candidato ideal, el candidato perfecto para heredar la vida eterna, para heredar el reino de Dios, para obtener la salvación. Porque yo me imagino que él ya estaba pensando, bueno, como alguien que obedece la ley, yo creo que me merezco el reino de Dios. Pero mire cómo continúa el texto. En el versículo 20, luego de que luego de que Cristo le dijera a él, solo Dios es verdadero. Dice, no cometas asesinato, no adulteres, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, wow, yo soy el perfecto. Mira el versículo 20 lo que dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. En otras palabras, ¿qué está diciendo él? Desde que yo tuve la oportunidad de razonar, de pensar, de entender, yo he venido obedeciendo, he venido llevando todos los mandamientos. El versículo 20 nos muestra a nosotros que vemos aquí un joven que podemos decir que tenía buenos modales. Él vino y no solamente se quedó parado, sino que se arrodilló delante de Cristo. Le llama maestro, bueno. O sea, él tiene una posición de sumisión, de entrega, simplemente para escuchar a lo mejor lo que él quería escuchar. Tiene buenos motivos. Una muy buena pregunta. ¿Qué nos daríamos nosotros para que personas nos pregunten todos los días, escúcheme señor o señora, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Usted se imagina que personas nos pregunten eso todos los días? Wow, sería algo fácil, porque ya ahí tenemos nosotros una puerta abierta para predicar el evangelio, pero no es así, generalmente. Vemos que este joven tenía una buena moralidad. O sea, dice, no mato, no robo, no cojo lo ajeno, no adultero, honro a mi padre y a mi madre. Todo eso lo he hecho. Cristo, ¿qué más tú quieres que yo haga? Tenía un buen mensaje. Él sabía exactamente cómo debía acercarse a Jesús. Tenía buenos bienes materiales. Era una persona rica, como nos vamos a dar cuenta. O sea, que buenos modales, buena moralidad, buenos motivos, un buen mensaje, muchos bienes materiales. En el mundo, a los ojos del mundo, podemos decir que esta persona era una persona perfecta para calificar. Si estamos buscando a alguien para algún trabajo, generalmente nosotros, ¿verdad?, tenemos cualidades. Y si nos encontramos como un joven como este, wow, va a ser difícil rechazarlo, ¿verdad? Porque aparentemente era una persona responsable. Pero con todo esto, mira el versículo 21. Jesús, luego de escucharlo, luego de verlo, dice, Jesús miró al hombre, dice, y sintió, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 21? Tuvo un profundo amor por él. Otras versiones dicen que Jesús lo miró, dice, y lo amó. Dice ahí que Jesús, luego de escucharlo, a lo mejor Jesús, escuchando la conversación con este joven, pensando por dentro,
a los ojos de los hombres, eres perfecto. Pero a los ojos de Dios, te falta algo. Y escuche bien, Jesús pudo haberlo dejado ahí todo. Jesús pudo haber dicho, wow, qué bueno que haces eso. Sigue haciendo lo mismo. Jesús pudo haber dicho, wow, déjame darte un abrazo. No he escuchado a nadie tan bueno como tú. No he visto a nadie tan perfecto a los ojos de los hombres como tú. Wow. Qué bueno. Déjame orar por ti. No. Dice el versículo 21 que Jesús no solamente lo miró, pero dice que lo amó. Y lo amó a tal punto que Jesús no lo dejó ahí, sino que el versículo 21, mire lo que dice. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Dice, anda, ve y vende todas tus posesiones. Dice, y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después Cristo dijo, y después ven y sígueme. Versículo 21 dice, al oír esto, el joven rico, dice, se puso la cara larga. En otras palabras, se puso triste. Dice, y se fue triste. ¿Por qué? Porque no podía guardar los mandamientos. Porque no podía seguir siendo bueno. Dice, se puso triste porque tenía muchas ¿qué? Muchas posesiones. Porque tenía muchas riquezas. Y aquí está, mis hermanos, el llamado de Jesús. Jesús lo vio. Jesús fijó sus ojos en él y lo amó a tal punto que le habló a él lo que él necesitaba escuchar. Es como cuando alguien viene a nosotros y nos dice, wow, mira, he tenido un dolor tan grande aquí en el estómago, ya por 2 días que no lo aguanto y no sé qué hacer. Y nosotros simplemente le decimos a la persona, oh, no, tú vas a estar bien, no te preocupes. Todo va a estar bien. No tienes que ir al médico, no tienes que hacer nada. Todo está perfectamente. No, sería un grave error nosotros tratar un dolor como ese de esa manera, ¿sí o no? Yo creo que nosotros alertaríamos a la persona, por lo menos decirle, wow, yo creo que tú deberías ir al doctor. Yo creo que tú deberías hacer algo al respecto y déjame guiarte y decirte lo que tú tienes que hacer. Y es exactamente lo que Cristo está haciendo aquí. No solamente lo vio, no solamente lo amó, sino que le habló la verdad de lo que tenía que hacer. Y Cristo aquí le habla de ese intercambio de lo material a lo espiritual. Cristo dice, ve y vende todo lo que tienes. Oh, ¿tú crees que eres bueno? ¿Tú crees que eres un candidato ideal, perfecto por las cosas que haces, como tratas a las personas, cómo te conduces en tu vida, por todo lo que haces, que eres un candidato para obtener la vida eterna? Bueno, ve, vende lo que tienes, da a los pobres, da a los necesitados, y haciendo eso, no vas a tener tesoro en la tierra, sino que vas a tener tesoros en el cielo, en lo espiritual. Y luego entonces, aquí está entonces lo que nosotros decimos, ¿verdad? Ese punch en inglés. Dice, después que hagas todo eso, Cristo le dice a él, ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Cómo? ¿Que deje todas mis riquezas? ¿Que deje todas mis posesiones?
Cristo, que todo lo que yo he venido haciendo por años no vale nada, correcto. Que lo que vale Cristo es que yo me enfoque no en mis riquezas, no en lo terrenal, sino en lo espiritual, y que te sigas y que deje todo y que tome mi cruz cada día siguiéndote a ti y solo a ti verdaderamente, correcto. Es muy interesante porque justamente antes de la historia del joven rico, como leímos, Cristo recibe a los niños. Y Cristo está diciendo que debemos ser como un niño para entrar en el reino de Dios. Si nosotros traemos aquí a un niño y vemos que este niño está jugando con algunos juguetes y yo traigo un juguete nuevo y lo pongo de este lado, ¿qué usted cree que va a pasar con ese niño que tiene 10 juguetes y está jugando con esos juguetes? Si yo traigo un juguete nuevo, ¿qué va a hacer ese niño? Va a dejar todos los juguetes y ¿qué va a hacer? Y va a venir a buscar este juguete. Y Cristo lo que le está diciendo a este joven rico es, sí, tú tienes todos estos juguetes y estás disfrutando y crees que tú estás bien y crees que tú vas a ir al reino de Dios. Y Dios dice, debe ser como un niño que inocentemente viene y busca este juguete. Y el punto es que va a costar seguir a Cristo. Por eso Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos amos. Dice, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Sumamente interesante cómo Jesús lo amó tanto que no lo dejó ir sin decirle lo que tenía que hacer y decirle. Y el punto es, amamos a las personas de tal manera que hablamos del evangelio o por lo menos apuntamos a personas al evangelio, a esa dirección para Cristo. Cristo le dijo, ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Se arrodilló una vez más el joven rico y dijo, Señor, te voy a seguir. ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Esa fue la respuesta de él? No, versículo 22 dice que él se puso tan triste porque tenía que muchas riquezas, muchas posesiones. Pero mire cómo sigue la historia. Versículo 23. Dice, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, porque con Dios todo es, ¿qué cosa? Posible. Y aquí vemos la paradoja del evangelio. Nadie es bueno en comparación a Dios. Nadie es perfecto. Por más que nosotros podamos dar, acumular y hacer, nadie es bueno delante de Dios. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros creemos que somos ¿qué? Que somos buenos.
Es muy interesante porque debemos hacernos pobres para ser ricos, para ganar debemos perder, para ser último debemos, para ser el primero debemos entonces ser último, para obtener gloria debemos entonces sufrir. Pero queremos la gloria, queremos ser primero, queremos ser rico, queremos ganar. Si nosotros verdaderamente cada día tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y el punto de Cristo aquí no es que los ricos no van al cielo, sino el punto es que tanto nosotros confiamos en las riquezas, en lo material de este mundo. Y lo difícil que es para una persona que tiene tantos bienes materiales, desprenderse de esos bienes materiales y entender que nada de eso va a llevarlo al cielo. Por eso Cristo dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. O sea, el ojo de una aguja. Sabemos que es imposible para un camello pasar por ahí, imposible. Claro que no. Y la ilustración de Cristo es que sea rico o sea pobre, para una persona llegar al reino de Dios es únicamente posible a través de Dios. Que es imposible, humanamente hablando, una persona recibir la gracia y el favor de Dios, al menos que Dios le dé a esa persona el favor y la gracia de entender la salvación de Dios para creer en Él. Y aquí Cristo le está dando una lección, no solamente a sus discípulos, pero a todos aquellos que están escuchando y observando. Que si ponemos nuestra esperanza en lo que nosotros podemos ver en esta tierra, si nosotros ponemos en nuestra esperanza en lo que se pueda palpar, si nosotros ponemos nuestra esperanza en los bienes que nosotros tenemos, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, Cristo nos está diciendo a nosotros que nuestra mirada no debe estar en esas cosas, sino en lo espiritual, en lo celestial. Y es triste como el joven rico, al escuchar la respuesta de Jesús, no comprendió, no siguió lo que Cristo le dijo. Él vino tan emocionado, él vino tan contento, pensando que wow, yo he hecho todo, ¿qué más tengo que hacer? Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Pero el seguimiento te va a costar. Por eso leímos en 2 de Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Para ganar debemos perder primero. Debemos ser el último. Debemos abandonar. No podemos, escuche bien, no podemos venir a Cristo con expectativas. No podemos seguir a Cristo con nuestras expectativas. No podemos servir, no podemos vivir por Cristo y para Cristo con nuestras propias expectativas. Muchas veces venimos a Cristo y decimos, Señor, mira lo que yo hice por ti. Pensando que eso nos va
a dar un escalón más en el cielo. No. Es venir y seguir a Cristo cada día. Para salvación va a costar. Para seguir a Cristo cada día nos va a costar. Hay un costo por creer y por seguir a Cristo cada día. Miren lo que dice el versículo 28. Luego de los discípulos escuchar esas palabras de Jesús, hablando de quién podrá ser salvo. Y Jesús le dice, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a hablar. Dice Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y dice el versículo 29, así es, respondió Jesús. Otra versión dice, nadie ha dejado, les aseguro, dice que nadie ha dejado todo. Pero dice Cristo, aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o bienes por mi causa y por la buena noticia, dice, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Dice el versículo 31, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y el punto de Cristo es, ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo he dejado padre, yo he dejado madre, yo he dejado casa, ¿quién? ¿Quién puede decirlo? Si no solamente el mismo Cristo, que dice, no tengo aún un lugar en donde reposar mi cabeza. Dice, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar en donde reposar su cabeza. Aún más, el Hijo del Hombre, cuando nació, ni siquiera tenía un lugar para nacer. ¿Quién dejó trono, dominio, gloria, padre, bienes, riquezas? ¿Quién lo hizo? Cristo. Para que a través de Él hacerse pobre y morir en la cruz y resucitar al tercer día, nosotros al creer en Él, que somos pobres, destinados al infierno, destinados al fuego eterno, ahora a través de Él, al confiar en Él, nosotros en nuestra pobreza, en nuestro pecado, nosotros ahora seamos ricos en Él y para Él y por Él. Y un día, como dice ahí Cristo, un día vamos a recibir 100 veces más el número de casas, de padres, de hermanos, de hermanas, al creer en Él, pero no aquí, sino en el reino de Dios. Y por eso termina y concluye Cristo. Y dice, los primeros serán los últimos, pero aquel día los últimos serán los primeros. Y lo que Cristo está diciendo aquí es, debemos morir cada día. Debemos morir cada día. Cada día debemos morir a nuestras necesidades de las cosas que nosotros queremos obtener, de las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, de las cosas que nosotros queremos hacer cada día, pensando que el Señor se va a agradar por lo que hacemos. Y sí,
El Señor se agrada por lo que hacemos. Pero que ese no sea el enfoque de nosotros. Sino, la invitación de Cristo es, ven y muere. Ven y muere a nuestros propios deseos, a lo que queremos obtener, a nuestro propio afán. Dice, ven y muere. Y que nosotros nos enfoquemos en hacer tesoros en el cielo. Mateo capítulo 12. Mire lo que dice, comenzando en el versículo 46. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Dice, alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera. Dice, y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? Una pregunta extraña. ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren estos, son mi madre y mis hermanos. Dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aún más, en Mateo 16, 21, dice, a partir de entonces Jesús empezó a decirle a los discípulos, claramente a sus discípulos, que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y aquí está Pedro, el mismo que habló en Marcos 10. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dice, Dios nos libre, Señor. En otras palabras, que esto no suceda. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, escuche bien, dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, ¿qué dice ahí? La salvarás. Ese es el punto de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Como creyentes, mis hermanos, que seguimos a Cristo, debemos morir cada día para entonces vivir por la eternidad con Él, para vivir por la eternidad en Él. Nos va a costar. Nos va a costar. La salvación le costó a Cristo todo. Nos cuesta seguir a Cristo. La pregunta es, ¿qué cosas hay en tu vida que a lo mejor están tomando el enfoque y nosotros no seguimos a Cristo como Cristo quiere que nosotros sigamos? Ven, deja todo y sígueme. Toma tu cruz cada día. ¿Nos va a costar? Sí, pero lo podemos hacer en el poder del Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias. Y Señor, muchas veces nosotros pensamos que algunas cosas que hacemos, las hacemos para ti, pero verdaderamente la estamos haciendo para que a lo mejor otros nos vean, o para impresionarte,
o por obtener cosas. Señor, el llamado aquí es para salvación, para dejarlo todo, para no enfocarnos en lo material, sino enfocarnos en lo espiritual, en lo que tú hiciste por nosotros. Para eso viniste, para predicar el evangelio, el arrepentimiento, para creer en ti. Dejaste todo como ejemplo para nosotros. Pero lo difícil que es muchas veces desprendernos de las cosas materiales para aferrarnos a aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel en el cual tenemos vida, en el cual tenemos una esperanza eterna. Señor, que como tus hijos nosotros entendamos lo que significa cada día venir y morir. Tomar nuestra cruz, seguir a Cristo. A veces es difícil tomar la cruz. Las pruebas, las tentaciones, las dificultades de la vida. Señor, que decidamos cada día seguirte, desprendernos de nosotros mismos y aferrarnos a ti. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice: